En junio de 2017 se lanzó el artículo científico Attention is all you need, destinado a cambiar para siempre la manera en que el mundo piensa y hace inteligencia artificial. Hoy, 8 años más tarde, se lanza el artículo científico detrás de DeepSeek R1, un nuevo modelo AI de código abierto que propone ideas revolucionarias que cambiarán para siempre la forma en que se hace y desarrolla inteligencia artificial. ¿Quieres conocer entonces la ciencia detrás de esta innovación que está poniendo a temblar a los más grandes de la tecnología? DeepSeek R1 es el nombre del modelo que originó el nuevo récord de pérdidas en la bolsa de valores de Estados Unidos en un solo día, y cuya mayor víctima fue Nvidia, el fabricante de tarjetas de video y ahora de hardware especializado para el desarrollo de modelos AI, pues rompe con la premisa aceptada por los más grandes de la industria para la evolución de los grandes modelos de lenguaje. Para mayor performance necesitamos más cómputo y más datos, pues DeepSeek R1, el modelo totalmente abierto de la empresa china con la que comparte su nombre, es un modelo creado con un presupuesto base de $6 millones y sin hardware de última generación, siendo esta inversión una diferencia abismal en contraste con los cientos de billones de dólares que empresas como OpenAI han gastado en el desarrollo de su tecnología. Y no solo su desarrollo costó una fracción de lo que cuesta el desarrollo de modelos como los GPT de OpenAI. Sus capacidades de razonamiento lo ubican como el mejor modelo disponible en el mercado, y su costo de operación por token es 27 veces más barato que ofertas similares de OpenAI, derrocando a los gigantes del mercado en su propio campo de juego. DeepSeek es realmente el homólogo tecnológico de David y Goliat. Hablemos entonces de la ciencia detrás de DeepSeek R1 y cómo se pudo crear un modelo tan óptimo y de bajo costo para lograr tan impresionantes resultados. Toda esta historia comienza con dos elementos clave: un modelo base, DeepSeek versión 3, y una pregunta que apuesta por estrategias de aprendizaje de máquina basadas en Reinforcement Learning. Hablemos primero del modelo base, DeepSeek versión 3, que implementa soluciones del estado del arte para su entrenamiento y generación, como lo son MOE o Mixture of Experts y Multi-Head Latent Attention. El Mixture of Experts o mezcla de expertos añade a la arquitectura de la red neuronal una capa capaz de enrutar ciertos parámetros hacia redes expertas en el tratamiento de un problema dado. Puede haber subredes expertas en gramática, otras en conocimiento textual o expertos en la generación de texto creativo. Esta estrategia reduce la necesidad de activar todos los parámetros de una red para poder realizar el procesamiento correcto de los inputs y optimiza enormemente su tamaño y requerimientos de cómputo. Esta innovación se ha aplicado y explorado en otros grandes modelos de lenguaje, pero la implementación en DeepSeek versión 3 logró solucionar problemas de precisión asociados a esta estrategia y optimizar su rendimiento. Tenemos ahora a Multi-Head Latent Attention, una mejora al concepto de Multi-Head Attention, que a su vez es una mejora del concepto de Attention, que son capas en la red neuronal que ayudan a determinar la importancia relativa de cada componente en una secuencia. Es decir, las capas de atención o attention le permiten a la red discernir la relevancia de las palabras en su contexto y son el corazón de los transformers, la arquitectura detrás de los grandes modelos de lenguaje. Multi-Head Attention permite que los modelos escalen al enfocarse en diferentes partes del input simultáneamente y ayudando a entender los datos en un contexto más amplio. De hecho, es esta innovación la clave que está detrás del exitoso modelo GPT-4o de OpenAI. Ahora, Multi-Head Latent Attention es una optimización y estrategia extra añadida al Multi-Head Attention, primero desarrollada por DeepSeek y que ya estaba presente en su modelo DeepSeek versión 2. Esta estrategia optimiza enormemente la cantidad de memoria necesaria para la aplicación de Multi-Head Attention. Son estos componentes los que hacen del entrenamiento de DeepSeek versión 3 fundamentalmente barato y efectivo, y es a partir de este modelo base que se da inicio a la construcción de DeepSeek R1, que tanto está asombrando al mercado. Hablemos ahora entonces de la pregunta o la premisa detrás de la innovación de DeepSeek R1, y que en realidad es bastante simple. Se puede realizar el entrenamiento de un gran modelo de lenguaje a gran escala
utilizando Reinforcement Learning sin Supervised Fine-Tuning? Pero antes de responder esta pregunta, definamos Reinforcement Learning y Supervised Fine-Tuning, para aquellos que nunca han escuchado estos términos o aquellos, como yo, que tienen memoria de pez. Reinforcement Learning, o aprendizaje por refuerzo, hace referencia a estrategias de aprendizaje de máquina enfocadas en la toma de decisiones para maximizar recompensas en una situación dada. En ellas, un agente o programa se somete a sesiones de aprendizaje, donde realiza interacciones con el ambiente a través de un set de acciones posibles y recibe recompensas en función de decisiones acertadas. Una analogía simple a esta estrategia es a través de un videojuego, donde un agente o programa realiza el movimiento del personaje y en función de sus acciones acumula o resta puntos. Y a través de repeticiones, el agente será capaz de aprender qué acciones tomar en el ambiente para maximizar su recompensa. Reinforcement Learning, de hecho, se aplica para el desarrollo de inteligencia artificial en videojuegos y simulaciones. Y existen robots que han aprendido a caminar de cero a través de largas sesiones simuladas de aprendizaje. Supervised Fine-Tuning hace referencia al proceso de adaptación y afinamiento de grandes modelos de lenguaje o LLMs para aprender a interactuar en tareas específicas y usar diferentes comportamientos en función de datos etiquetados y controlados por los desarrolladores. Es a través de este método que los LLMs aprenden a realizar y manejar interacciones con humanos a través de chat. Y es también este paso el que permite que los LLMs aprendan a responder en diferentes formatos como Markdown y JSON, o a realizar el llamado de funciones de código o function calling. ¿Qué quiere decir entonces que DeepSeek haya buscado entrenar un LLM utilizando Reinforcement Learning sin Supervised Fine-Tuning? Hasta el día de hoy se han intentado mejorar las capacidades de los LLMs a través de estrategias de Reinforcement Learning aplicadas sobre modelos avanzados, en los que ya se ejecutó un paso grande de Supervised Fine-Tuning. De este modo, los modelos como los O1 y O3 de OpenAI podían aplicar cadenas de pensamientos o Chain of Thoughts para realizar largos procesos de razonamiento y resolver complicadas preguntas de los usuarios. Y el LLM resultante podría utilizar las ya aprendidas estrategias de comunicación, formatos y capacidades garantizadas por el Supervised Fine-Tuning. Pero preguntan los científicos de DeepSeek, ¿si necesitamos del Fine-Tuning previo al Reinforcement Learning? ¿O puede un modelo aprender a razonar antes que aprender a interactuar con humanos y enviar respuestas en formatos dados? Para esto, DeepSeek implementó en su pipeline de entrenamiento un algoritmo de Reinforcement Learning denominado Group Relative Policy Optimization, o GRPO, sobre una versión base del ya discutido DeepSeek versión 3. GRPO entrega recompensas a respuestas del modelo de lenguaje que cumplan con dos criterios: que sean precisas y que contengan el formato correcto. En este caso, una etiqueta XML Thinking, que el modelo debe usar para realizar sus procesos de razonamiento. GRPO opera de la siguiente manera. El LLM genera un grupo de respuestas para un query dado. Se calculan las recompensas para cada respuesta basada en los criterios dados de formato y precisión. Las respuestas del grupo se comparan entre sí para calcular la ventaja relativa de una respuesta con respecto a las otras, es decir, encontrar cuál respuesta fue mejor. Y se actualiza la política de recompensas para favorecer respuestas con mayor ventaja. Finalmente, dichas actualizaciones a las políticas se controlan o regularizan para permitir pequeños incrementos y evitar que el modelo se aleje mucho de su base. Este paso previo de Reinforcement Learning demostró enormes ganancias en las capacidades de razonamiento puro del modelo, de acuerdo con los propios resultados internos de DeepSeek. Y según cuenta su artículo científico, el modelo demostró no solo un crecimiento acelerado en sus capacidades de razonamiento, sino nuevos comportamientos como reflexión y exploración. Reflexión quiere decir que el modelo era capaz de identificar cuando su estrategia no estaba llegando a los resultados esperados y era capaz de ir hacia atrás y reformular sus hipótesis iniciales. Y exploración, que describe la acción del modelo que exploraba soluciones alternativas al problema de manera espontánea. Estas características llevaron a que el modelo presentara algo a lo que los investigadores describieron como un momento ajá, en donde en sus pensamientos demostraba la capacidad de identificar problemas en su estrategia y tomar un camino diferente. Tras terminado el entrenamiento, nació el modelo DeepSeek R10, un modelo capaz de razonar y pensar de manera autónoma, óptima y barata, y que mostraba capacidades sorprendentes, solo comparables con los modelos de OpenAI,
que han recibido billones en inversión. Esta versión R10 infortunadamente mostraba problemas o desventajas que no existían en otros modelos que usaban Supervised Fine Tuning, pues debido a su enfoque único de Reinforcement Learning para la resolución de problemas a través de razonamiento, mezclaba idiomas como el inglés y el chino y generaba texto en un formato que no era necesariamente legible. Estos resultados son entendibles, pues su entrenamiento recompensaba su razonamiento y precisión, sin importar el idioma en que lo realizara. Pero no todo estaba perdido, y la versión R10 del modelo fue la base funcional de los siguientes pasos en el trabajo de desarrollo e implementación. Se propuso entonces generar un conjunto de datos limpio y optimizado a partir de los outputs de la versión R10 del modelo y utilizarlos nuevamente sobre la versión base de DeepSeek versión 3 para realizar Supervised Fine Tuning. Esto permitiría crear una nueva versión afinada de DeepSeek versión 3 que entendería y aplicaría el uso de las capacidades de razonamiento de R10 y serviría como base para pasos futuros, atacando los problemas intrínsecos de R10, donde sufría con la generación de salidas en un único idioma y en formatos no legibles. A este conjunto de datos limpios generados a partir del output de R10 se les denominó el Cold Start Data, o datos de inicio frío, y constaban de dos partes. Existían 600.000 entradas que demostraban cómo hacer razonamiento para problemas complejos y 200.000 entradas que demostraban la obtención de respuestas directas asociadas al conocimiento base, por ejemplo, ¿qué es una célula? Ya con esto se sometió el modelo resultante a un nuevo paso de Reinforcement Learning, cuyo objetivo era afinar al modelo en sus capacidades de ayuda y removiendo salidas consideradas tóxicas o peligrosas. Y es con todo esto que nace DeepSeek R1, un modelo que le está dando la vuelta al mundo y que posicionó a esta empresa china y su app como el número 1 en el mundo en el App Store de Apple, venciendo a ChatGPT de OpenAI, y que puso a temblar a la industria debido a su eficiente uso de recursos sin necesidad de billones desperdiciados en su operación. Este modelo cuenta con 671 billones de parámetros y tiene 37 billones de parámetros de activación, y tanto su código como sus pesos fueron entregados a la comunidad de manera abierta y gratuita, con una licencia del MIT para su uso en cualquier tipo de operación, ya sea académica o de negocios, poniendo al modelo más poderoso del mundo en manos de los usuarios y transformando para siempre a la industria de AI. Y esto no es todo lo que DeepSeek hizo, pues utilizando el conjunto de datos ColdStar generado, realizó el afinamiento de grandes modelos de lenguaje abiertos como Qwen y Llama y los liberó al público, entregando no solo un modelo gigante y capaz, sino modelos más pequeños que demuestran capacidades excepcionales y que pueden ser ejecutados en hardware casero. Es por esto que vemos en plataformas de ejecución de modelos como Llama, modelos de DeepSeek R1 de 1.5, 7, 8, 14, 32 y 70 billones de parámetros. A este proceso de afinamiento con datos output de otro modelo se le denomina distillation o destilación y es capaz de añadir funcionalidades de unos modelos a otros. OpenAI dice en sus términos de uso que las salidas de sus modelos no pueden ser usadas para hacer distillation de otros modelos y abrió una investigación conjunta con Microsoft para averiguar si DeepSeek robó datos de sus modelos. Una investigación algo absurda e insultante, pues OpenAI ha robado billones de datos sin permiso alguno para el desarrollo y venta de sus servicios. Yo soy bastante afortunado de contar con una GPU RTX 4090 con 24 GB de memoria para la ejecución de modelos, así que pongamos a DeepSeek a prueba de manera local. Con esta memoria puedo descargar y ejecutar el modelo destilado de DeepSeek R1 de 32 billones de parámetros, y ya teniéndolo aquí, ejecutemos entonces un prompt que es bastante problemático para algunos de los más grandes modelos de lenguaje. ¿Cuántas R's tiene la palabra strawberry? Es aquí donde vemos al motor de razonamiento de DeepSeek en todo su esplendor y podremos ver en tiempo real cómo logra una respuesta precisa, siendo capaz de competir con las capacidades de otros servicios de gigantes del mercado. Lo mejor de DeepSeek es que es conocimiento abierto y accesible para todos. Y si no está en nuestros planes compartir nuestros datos con gobiernos o entidades externas, estamos en la capacidad de ejecutarlo localmente, inclusive en nuestro celular. El conocimiento libre permite el avance de la industria y la academia y pone en manos de todos el resultado de investigaciones extensas para la consecución de nuevas y mejores ideas. No dependemos de gigantes abusivos del mercado como OpenAI, una empresa que de verdad me genera bastante desconfianza, pues no solo ha mentido constantemente sobre el performance de sus modelos, sino que han robado datos de todo el mundo y abusan constantemente de su posición de liderazgo. Puedes encontrar en la descripción del video
un enlace al repositorio de TinyZero, código que reproduce los conceptos e ideas detrás de DeepSeek y valida el porqué de su excepcionalmente bajo costo de entrenamiento. Espero que este video te haya dado una vista rápida a la ciencia detrás de la innovación tecnológica más grande de los últimos tiempos y que te permita entender el porqué de su enorme impacto. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Finalmente, y como lo hago en todos los videos, quiero asegurarte que eres valioso, que tu enorme esfuerzo te ha traído hasta aquí y que eres merecedor del universo de éxitos que te aguardan. Ahora, mira este video si quieres ver mis predicciones para este 2025. Y ya se cumplió una. Y es que con la salida de GPT-o3 y DeepSeek, el mundo nos está diciendo nuevamente que los desarrolladores dejaremos de existir. Y la verdad, ya estoy un poco aburrido de esa premisa.